Lo que vas a ver hoy estuvo oculto durante más de 60 años. El MKUltra no fue un experimento, fue un laboratorio humano global. Usaron sustancias psicoactivas, hipnosis, aislamiento, manipulación digital. Y lo peor es que lo siguen usando. No para controlar soldados, sino para controlar sociedades enteras. Bienvenidos al programa que nunca terminó. En la historia oficial de Estados Unidos existen capítulos que parecen ficción. Proyectos que quedaron enterrados en cajas, cubiertos de sellos de Top Secret, escondidos bajo capas de mentiras y silencios. Pero ninguno ha generado tanto miedo, especulación y misterio como el MKUltra, el programa de control mental de la CIA. Lo que el público supo en 1975 fue apenas un eco distorsionado. Algunas líneas en documentos quemados, memorias fragmentadas de víctimas que jamás entendieron, que les hicieron, y el desvivimiento sospechoso de un científico que conocía demasiado. Pero la verdadera dimensión del proyecto, permanece oculta. El MKUltra no fue un solo experimento, fue un sistema, una red, un intento de entender y manipular la mente humana en todos sus niveles: percepción, memoria, identidad, conducta, decisiones, voluntad. Nada era demasiado extremo si podía acercarlos al control total. Mientras la Guerra Fría avanzaba, la CIA temía que la Unión Soviética o China estuvieran desarrollando técnicas de lavado cerebral. Y en ese pánico, decidieron adelantarse. No importaba el costo, no importaban las víctimas, no importaban las leyes. Universidades, hospitales, prisiones y clínicas se convirtieron en laboratorios clandestinos. Profesores universitarios se volvieron agentes encubiertos. Los psiquiatras experimentaron con pacientes sin su consentimiento. Y todos respondían al mismo nombre: Proyecto MKUltra. Años después, cuando el escándalo estalló, la CIA afirmó que había terminado el programa y destruido todo. Pero los propios documentos desclasificados contradicen esa versión. Hay huecos, hay tachaduras, hay códigos, hay proyectos sin descripción. Y, sobre todo, hay continuidad. Las técnicas que la CIA estudió hace décadas se parecen demasiado a los métodos actuales de manipulación digital. Algoritmos que moldean nuestro comportamiento, redes sociales diseñadas para capturar atención, sistemas que predicen nuestras decisiones antes que nosotros mismos. Entonces la pregunta es inevitable. Si el MKUltra empezó con ácidos psicoactivos y electroshocks, ¿cómo terminó? ¿Realmente lo cancelaron? ¿O simplemente evolucionó? Hoy vamos a entrar en el origen, los métodos, las víctimas y la mutación del MKUltra hacia la era digital. Este video puede cambiar la forma en la que concibes tu propia mente. Bienvenida, bienvenido. Pero antes de comenzar con esta historia, no te olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. En 1973, Richard Helms, director de la CIA, dio una orden directa: destruir absolutamente todos los documentos relacionados con el MKUltra. Sabía que si alguien los veía, el escándalo sería imposible de contener. Los archivos empezaron a arder en los sótanos del cuartel general en Langley. Pero algo falló. Un archivista encontró por accidente una caja de documentos guardada en un archivo financiero que nunca debió existir. Esa caja contenía alrededor de 20.000 páginas, y gracias a ella hoy sabemos algo, no todo, de lo que el MKUltra realmente fue. Los documentos revelaban que este proyecto estaba compuesto por 149 subproyectos oficiales, pero muchos más quedaron sin número. Algunos documentos están fechados, otros no. Algunos explican procesos clínicos detallados, otros solo dicen investigación especial o aplicación experimental. Los papeles muestran que universidades prestigiosas, hospitales psiquiátricos, instituciones públicas, fundaciones y laboratorios secretos participaron en el programa sin saber, o sin querer admitir, que estaban colaborando con la CIA. Había contratos, pagos, firmas, todo detrás de fachadas académicas. En esos documentos aparecen solicitudes para comprar grandes cantidades de ácidos psicotrópicos, barbitúricos, estimulantes, sedantes, agonistas opiáceos, hongos psicoactivos y sustancias sin nombre, descritas solo como compuestos experimentales. Otras páginas describen métodos aterradores: privación sensorial durante días, aislamiento extremo, técnicas de regresión psicológica, hipnosis profunda,
electroestimulación, manipulación emocional con estímulos repetitivos y experimentos diseñados para disolver la identidad. Pero también aparecen silencios, hojas arrancadas, códigos que no corresponden a nada, nombres tachados. Uno de los documentos más inquietantes se titula Métodos para crear interrupciones completas en la personalidad. Pero el contenido está completamente borrado. Los informes financieros muestran pagos a psiquiatras que luego fueron acusados de abuso. Proyectos aparentemente académicos, como estudios sobre memoria o comportamiento social, ahora se sabe que estaban financiados por el MK Ultra. Y entonces surge la pregunta, si esto fue lo que quedó en una sola caja perdida, ¿qué había en las decenas de cajas que sí se quemaron? La respuesta más aceptada es también la más inquietante. Lo más oscuro, lo más extremo, lo más avanzado, jamás se conocerá. Frank Olson no era cualquier científico. Era un experto en aerosoles biológicos que trabajaba en Fort Detrick. Su trabajo estaba relacionado con armas biológicas, experimentos con virus y bacterias extremas, y métodos de dispersión. Tenía acceso a información delicada. Cuando Olson comenzó a mostrar dudas éticas, sus superiores lo notaron, pero la CIA no toleraba la debilidad. Lo consideraban un riesgo potencial, alguien que podía hablar. Y en un programa tan secreto como el MK Ultra, hablar significaba una amenaza existencial. En 1953, durante una reunión conocida como la cabaña de Deep Creek Lake, Olson y otros científicos fueron inducidos sin aviso con sustancias psicotrópicas. Lo que pasó esa noche nunca quedó claro. Testigos dijeron que Olson estaba confundido, temeroso, alterado. Otros hablaron de un colapso emocional. En los días siguientes, Olson cayó en un estado de paranoia profundo. Le dijo a su esposa que sentía que lo vigilaban. Lloraba sin razón. Decía que había visto cosas que no podía sacar de su mente. Alguien reportó que mencionó querer dejar su trabajo. Oficiales de la CIA decidieron remitirlo a un psiquiatra especialista. Pero el especialista, según documentos desclasificados, estaba relacionado con el propio MK Ultra. Ese psiquiatra habló con Olson y horas después, según la versión oficial, Olson saltó por la ventana del piso 13 del Hotel Statler en Nueva York. La familia nunca creyó esa versión. Décadas después, cuando su cuerpo fue exhumado, encontraron fracturas que no coincidían con una caída desde esa altura. Un forense concluyó que Olson fue golpeado antes de caer. La transición parecía más una ejecución que un autodesvivimiento. Documentos posteriores mostraron que Olson había accedido a información no solo sobre control mental, sino sobre experimentos ilegales con armas biológicas en prisiones y bases militares. Sabía demasiado, y quizá decidió hablar. El caso Olson fue la primera prueba pública de lo que el MK Ultra podía hacer: manipular, inducir a sustancias, silenciar y desaparecer a sus propios científicos. Pero si esto fue lo que salió a la luz, ¿cuántos casos más nunca se conocieron? El desvivimiento de Olson es, hasta hoy, uno de los misterios más oscuros de la CIA, y muchos creen que fue solo la punta del iceberg. El proyecto MK Ultra necesitaba sujetos humanos, y muchos de ellos jamás dieron su consentimiento. La CIA usó clínicas encubiertas en Estados Unidos y Canadá, donde los pacientes eran sometidos a tratamientos brutales disfrazados de terapia experimental. El caso más infame es el del Dr. Ewen Cameron, director del Allen Memorial Institute en Montreal. Recibió financiamiento secreto por parte de la CIA para investigar cómo borrar la personalidad de una persona. Sus métodos fueron tan extremos que son considerados tortura psicológica. Cameron aplicaba sesiones masivas de electrochoc, no una, sino decenas. Aplicaba dosis enormes de sustancias psicoactivas, algunas durante semanas. Luego dejaba a los pacientes en reproducción forzada de mensajes, grabaciones repetidas miles de veces, destinadas a reprogramar su mente. Pacientes que entraron buscando ayuda por ansiedad, depresiones leves o traumas cotidianos salían sin recuerdos, sin identidad, sin reconocer a sus hijos, sin saber leer. Cameron los había desechado para reconstruirlos desde cero, aunque nunca logró reconstruirlos. La CIA financiaba este proceso porque buscaba exactamente eso: borrar memoria y crear personalidad inducida. Querían entender cómo romper a una persona hasta convertirla en un lienzo en blanco.
En otras clínicas se produjeron experimentos aún más clandestinos: privaciones sensoriales, aislamiento absoluto, semanas completas sin luz, sin sonido, sin contacto humano. En algunos casos incluso se usó la técnica de la caja blanca, espacios donde el cerebro pierde noción del tiempo. Se reportaron testimonios de sujetos que despertaron amarrados, sin saber cómo llegaron allí. Otros describieron días que parecían sueños, voces repetitivas, luces estroboscópicas, inyecciones sin explicación. En muchos casos, ni siquiera se registraban sus nombres verdaderos. Pacientes psiquiátricos, presos, inmigrantes, minorías, todos fueron utilizados. Personas consideradas no importantes o invisibles para el sistema. La historia los olvidó. Estas clínicas fueron la base de pruebas del programa. Nunca fueron reconocidas oficialmente. Nunca pidieron perdón. Nunca indemnizaron completamente a las víctimas. Y aún hoy, cuando se habla del MKUltra, la mayoría de los casos siguen bajo silencio. El imaginario colectivo suele recordar al MKUltra por el ácido psicoactivo, pero ese fue solo uno de muchos compuestos utilizados. La CIA experimentó con más de 80 sustancias diferentes. Algunas aún no tienen nombre público. El objetivo no era experimentar con sustancias por curiosidad. Era entender cómo alterar la voluntad, cómo manipular decisiones, cómo inducir estados mentales extremos, cómo fragmentar la identidad. Uno de los métodos más estudiados fue la hipnosis profunda, no como la que muestran en espectáculos, sino como una herramienta para inducir órdenes posthipnóticas reales, capaces de activarse días o semanas después. Los documentos describen intentos de crear mensajeros inconscientes, personas que portarían información sin saberlo, para no poder revelarla, incluso bajo tortura. Se probó introducir frases clave que actuaran como detonadores de acciones. También hubo experimentos sobre manipulación emocional, inducir terror, euforia, obediencia ciega, confianza instantánea o bloqueo del pensamiento crítico. La idea era crear estados donde una persona fuera moldeable, casi como arcilla psicológica. Algunos sujetos pasaban días enteros bajo sustancias psicodélicas mientras escuchaban grabaciones diseñadas para romper su resistencia. Otros eran expuestos a estímulos sensoriales extremos. Otros fueron inducidos en bares, universidades, hoteles. La CIA buscaba encontrar combinaciones perfectas de aislamiento, sustancia, estímulo y sugestión que permitieran abrir la mente. Y aunque muchos experimentos fallaron, algunos tuvieron éxito. Tanto éxito que sus aplicaciones permanecen clasificadas. Los documentos más preocupantes mencionan sesiones de borrado parcial, lo que hoy llamaríamos amnesia inducida. Personas que olvidaron fragmentos completos de su vida. Personas que jamás recuperaron esos recuerdos. Muchos sujetos nunca supieron que fueron parte del MKUltra. Vivieron el resto de sus vidas con traumas inexplicables, fobias sin origen, pesadillas, ansiedad. Nadie les dijo la verdad. El control conductual no nació en Silicon Valley. Nació en estas salas secretas, rodeado de doctores que respondían a agencias de inteligencia. En 1977, el Senado estadounidense anunció que el MKUltra había sido cancelado, pero no mostró evidencia clara. No hubo auditorías, no hubo inspecciones independientes, no hubo verificación real. La verdad es que la CIA nunca abandona una herramienta útil, y el control mental sí lo era, pero ya no necesitaban sustancias, hipnosis o electroshocks. Había surgido una tecnología más poderosa, la manipulación digital. En los 2000, las redes sociales introdujeron un nuevo tipo de experimento humano: experimentar con poblaciones enteras. Millones de personas fueron expuestas a algoritmos diseñados para moldear comportamientos, decisiones, preferencias y emociones. La idea de modificar la conducta que el MKUltra investigó se transformó en modificar patrones de consumo. La manipulación emocional ahora se llama optimización de engagement. La persuasión conductual ahora se llama diseño de experiencia. Los algoritmos predicen qué te gusta, qué te da miedo, qué te hace enojar, qué te retiene en pantalla. Y con eso, moldean tu atención, tu opinión y, en cierto grado, tus decisiones.
Lo que este proyecto hacía con un solo individuo durante meses, hoy en día, un algoritmo lo hace con millones de manera simultánea en segundos. Y lo hace sin que se den cuenta. La CIA ya no necesita clínicas secretas. Necesita datos, muchos datos, y empresas que colaboren con ellos. La vigilancia masiva, los teléfonos inteligentes, el análisis de conducta, los modelos predictivos, todos son herramientas que encajan perfectamente en la lógica del viejo MK Ultra. La manipulación ya no se siente como tortura, se siente como confort, como entretenimiento, como personalización. Y eso es lo más inquietante. Cuando un método de control es invisible, es más efectivo. Y hoy, el control mental ya no es físico, es informativo. El MK Ultra evolucionó, y ahora todos somos sujetos del experimento. El MK Ultra fue el primer intento documentado de controlar la mente humana. Lo que lograron, lo que destruyeron y lo que jamás desclasificarán, sigue marcando nuestro mundo. Porque el verdadero objetivo nunca fue un soldado perfecto. El objetivo real, éramos todos. Si quieres seguir explorando los secretos que le arrebataron al mundo, suscríbete a Rumbo al Pasado. Aquí no contamos historias, revelamos las que nunca debiste conocer.